escucharé, quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí para tu honor y tu gloria. Habla, oh Dios, y enséñame a obedecer con toda humildad. Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz de gran poder, quite de mi ser la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti por fe yo caminaré, tus promesas son mi único sostén. Habla, oh Dios, edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. ¿Qué tal, hermanos? Quisiera dar la bienvenida a este culto que tenemos nuevamente y comentarles un poco de las actividades que tenemos durante la semana. Los días lunes se hace un culto de oración donde ustedes pueden enviar sus peticiones de oración a través de la página de Facebook, y el pastor va a estar orando por ustedes y todos los hermanos vamos a estar viendo sus peticiones para que podamos orar por lo que usted esté pidiendo. También los días miércoles tenemos reunión en la tarde, esto a través de YouTube, a través de la página de la iglesia, y los días domingo tenemos reunión en la mañana y en la tarde. Así que están cordialmente invitados a participar con nosotros. Y bueno, antes de poder comenzar con el culto, me gustaría poder compartir una breve palabra. Esta se encuentra en 1 Corintios 3, 18, y dice así: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Bueno, nosotros vivimos en un mundo en el cual se valora bastante el conocimiento. La palabra sabiduría significa que
un conocimiento acabado, profundo de algún tema. Y así estaban los sabios de griegos, los mismos filósofos eran sabios, Señor, en su materia. Puede ser un mecánico que sea tan experto, tan profundamente habilidoso y que tenga tanto conocimiento que es un sabio en lo que él hace. Pero nosotros no podemos enorgullecernos de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que desechar ese conocimiento humano y a lo mejor adquirir el conocimiento de Dios. Y por eso yo comparto esta palabra, porque a veces las personas se creen sabias porque tienen conocimiento literario, tienen conocimiento de música, a lo mejor han tenido estudios superiores y de alguna manera se creen que tienen un conocimiento y los hace ser personas sabias. Pero la sabiduría no se mide solamente por el conocimiento, sino que la sabiduría tiene que ir acompañada de la experiencia, de poder aplicar sabiamente todo lo aprendido. Y qué mejor que la sabiduría de Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice que nadie tiene que creerse sabio en este siglo, sino que primero tenemos que ser ignorantes, o sea, tenemos que reconocer que tenemos un desconocimiento de todas las maravillas del Señor y tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder tener un conocimiento cabal, profundo de su palabra y poder ponerla por práctica, porque ese es lo que hace realmente sabio a una persona. Me estaba acordando de Salomón, porque él pidió sabiduría y él supo gobernar sabiamente, hizo decretos económicos, estableció protección a las ciudades y de alguna manera él se movió aplicando sabiamente del conocimiento que tenía Dios. Por lo mismo, yo los invito a que nosotros no nos sintamos sabios cuando tenemos alguna experticia, sino que al contrario reconozcamos humildemente que tenemos que aprender mucho más y aprender de la palabra del Señor, que es nuestra guía, y nos va a mostrar cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos y qué es lo que quiere que Dios hagamos con nuestra vida. Cuando nosotros pongamos por práctica y obedezcamos la palabra del Señor, vamos a ir siendo personas sabias. Así que hermanos, yo los invito con esta pequeña reflexión para que podamos ahora proseguir con el culto y de verdad un gusto haber podido compartir con ustedes. Hola, ¿cómo están hermanos? Es un gusto poder saludarles a través de la transmisión en Facebook este día domingo. Un privilegio mío para compartir una reflexión. Y el propósito de la reflexión de la palabra de Dios es prepararnos a participar en el dar. Y nosotros como creyentes, miembros de la iglesia, tenemos la responsabilidad y privilegio de dar a Dios y apoyar la obra de Dios. Y en el libro de Hechos 20 es donde quisiera como destacar unos versículos. De hecho, en mi lectura bíblica personal, terminé el libro de Hechos hoy en la mañana. Y cuando yo leí capítulo 20 hace un par de días, unos versículos como saltaron de la página. Fue como para mí un desafío, un ánimo. Y antes de leer versículos 32 a 35, quiero darles como el contexto. En Hechos 20, Pablo, después de 3 viajes misioneros, él está regresando a Jerusalén. Y hay muchos que quieren darle a Pablo como una advertencia, diciendo que no, es peligroso volver. Si vuelvas, te van a detener. Pero Pablo, bueno, quiere decir lo que él piensa, lo que él cree es la voluntad de Dios para su vida. Y él dice en versículo 24, de hecho, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Entonces, él está dispuesto a ir en medio de peligro para dar testimonio del Evangelio de Cristo. Pero antes de volver a Jerusalén, Pablo llamó los ancianos o los pastores de las iglesias en Éfeso para darles consejos. Y bueno, la mayoría del consejo se trataba de los falsos profetas o los lobos que estaban por entrar en la iglesia de Dios para difundir su enseñanza falsa. Pero es interesante porque en versículo 35 encontramos como las palabras finales de Pablo, o lo que él pensaba fueron sus palabras finales. Dice 35, en todo
os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Las últimas palabras, el último consejo de Pablo tiene que ver con la importancia, el privilegio de dar, destacando el principio que nuestro mismo Señor dio, que es más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿cómo puede ser que cuando nosotros soltamos lo que tenemos, cuando entregamos nuestros bienes, recibimos una bendición mayor? ¿Cómo puede ser? Entonces, ese pasaje nos explica por qué el dar es mejor que recibir. Y dice en versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, ¿por qué hay bendiciones cuando damos? Porque cuando nosotros damos, estamos demostrando que confiamos en Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los ancianos, los pastores, acerca de su ministerio, recordándoles que en Dios, en Cristo, nosotros recibimos herencia. A veces pasamos tanto tiempo en el mundo pensando de cómo acumular las cosas terrenales que nos olvidamos de las cosas celestiales que debemos acumular también. Y aquí Pablo dice a los pastores, mira, nosotros recibiremos una herencia de parte de Dios, y cuando nosotros damos, cuando participamos en las necesidades de la iglesia, las necesidades de otras personas, estamos mostrando que confiamos en Dios. Entonces es una demostración de fe. Entonces, ¿por qué es más bienaventurado dar que recibir? Porque es una demostración de nuestra fe que sí de verdad confiamos en Dios. Entonces piénsalo. Si hay un hermano que le cuesta soltar un diezmo a Dios, a pesar de lo que hemos visto, lo que podemos ver en toda la Escritura acerca del dar, de apoyar el ministerio de Dios. Si un hermano no quiere, si un miembro de la iglesia, un cristiano no quiere dar, ¿qué está diciendo? Está diciendo que no confía en Dios tanto. No está anticipando la herencia celestial que tenemos esperándonos. Pero aquí, ¿por qué hay más bendición en dar que recibir? Porque muestra nuestra confianza en Dios. Y número 2, mira lo que dice en versículo 33. Pablo dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, esas manos me han servido. Entonces, obviamente, hermano, Dios nos da trabajo para proveer por nuestras propias necesidades y las necesidades de nuestra familia y nuestros como queridos. Pero aquí Pablo dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Entonces, cuando nosotros damos a Dios, estamos mostrando que estamos contentos. Contentos con lo que Dios nos ha dado. No estamos codiciando. Entonces, cuando nosotros estamos apretados y no queremos dar a Dios, no queremos soltar ni una ofrenda a Dios, ni queremos hacer un sacrificio para Dios, ¿por qué? Porque queremos guardar todo por nosotros mismos para que podamos tener más. Entonces, cuando nosotros damos, estamos como mostrando que estamos contentos con lo que hemos recibido de Dios. Entonces, el dar muestra confianza en Dios y también muestra que estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Mira lo que dice de nuevo en versículo 35. Ya hemos leído este versículo, vamos a leer una vez más. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así, trabajando como con mis propias manos,
Se debe ayudar a los necesitados. Entonces, aquí el dar, porque hay bendiciones en el dar, porque el dar es un compromiso a ayudar. Entonces, cuando damos, estamos mostrando a los demás que estamos comprometidos a ayudar a otras personas. Entonces, muestra confianza o fe en Dios, muestra el contentamiento, una gratitud y también muestra un compromiso o el amor a nuestro prójimo. Estamos dando porque vemos las necesidades, estamos viendo las oportunidades, estamos participando en el ministerio, sirviendo a otros a través del dar. Entonces, una persona escribió, el poder dar con gozo representa una madurez espiritual avanzada. Piénsalo, cuando nosotros damos, el hecho que el dar muestra confianza en Dios, contentamiento, un compromiso a servir, a ayudar, el dar con gozo muestra una madurez espiritual. Ahora, yo sé que uno puede dar sin ser una persona madura espiritualmente hablando, como Mateo 23 nos muestra que los fariseos estaban diezmando, pero no haciéndolo con gozo, no tiene como una madurez espiritual, pero sabe que uno no puede ser maduro espiritualmente sin dar. Porque el dar es evidencia que nosotros estamos confiando en Dios, contentos con lo que tenemos y comprometidos a servir y ayudar a otros. Hermanos, espero que este versículo sea de mucho ánimo y también un desafío para nosotros hacer nuestra parte en enviar y tomar el paso extra de hacer la transferencia y dar a Dios, dar a la iglesia local y también que estemos atentos a las necesidades de otras personas. Porque aparte del diezmo, quizás hay una persona que igual necesita algo, necesita una bendición de parte de nosotros durante esos días difíciles en que estamos viviendo. Hermanos, un gran abrazo, los quiero mucho, Dios les bendiga. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Libertad.
en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hola hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza, es un gusto para mí volver a saludarles en este día domingo, ahora en la tarde hermano. Espero que haya podido disfrutar de un rico tiempo durante el día hermano con su familia y en su casa, que haya disfrutado del servicio en la mañana. Y quisiera hoy día compartirles un mensaje de la palabra del Señor, y este mensaje está hermano en su Biblia, es en Lucas capítulo 18 y vamos a ver desde el versículo 1 hacia el versículo 8. Lucas 18 del 1 al 8. Entonces, hermano, el título de este mensaje es La necesidad de orar siempre. Entonces, aquí encontramos en el versículo 1 el siguiente principio que está hablando Cristo. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, usted puede darse cuenta, hermano, lo primero, que aquí se nos está uniendo todo este texto con el texto anterior que vimos la semana pasada de la venida de Cristo. ¿Por qué se nos une el texto? Porque al principio Jesús usa la palabra también. Entonces, pareciese ser que se nos está hablando de un tema totalmente diferente. Que estamos ahí como hablando acerca de, no sé, la venida de Cristo y de repente hablamos de la oración. Pero la verdad está conectado. Quizás a nuestro ojo se ve como algo diferente porque estamos del capítulo, cambiamos de versículo obviamente, entonces hay un título, entonces parece que no conecta, pero ahí la palabra es sencilla, entendemos la conexión que hay, porque es imperativo, hermano, para el cristiano recordar la necesidad que tiene de orar siempre. Como creyente, hermano, debe preocuparse de descuidar la oración, y más que eso, lo contrario es ocuparse en cuidar la oración, en estar orando constantemente. Es algo, por decirlo así, hermano, vital para su vida, y lo vamos a ver acá, hermano, y la Escritura nos habla de la oración de esa manera. En el pasaje de hoy, hermano, encontramos a una viuda que está persistiendo ante un juez. Luego el juez le concede lo que ella desea. Y para estar hay algunos contrastes aquí entre el cristiano y Dios que vale la pena notar, hermano. Es lo que está haciendo Cristo en la enseñanza de la parábola. Pero para entenderla, hermano, correctamente,
creo que necesitamos estudiar un poco o hablar un poquito del contexto de cómo era la situación que se nos está describiendo de la viuda y el juez. Entonces, hermanos, tenemos que imaginar esto en el ambiente oriental en que se está desarrollando. Entonces, la corte donde se hacía este juicio no era un edificio elegante, quizás como lo vemos hoy, sino era más que una tienda de campaña llevada por distintos lugares de la región. Entonces, seguía un circuito del juez, y era el juez el que fijaba la agenda y el circuito a seguir en este tiempo y los tiempos por región, por lugar donde iban a estar para hacer ciertos juicios. Entonces, hermano, cualquiera podía observar los procedimientos que se hacían. El juez iba acompañado de como por decir así, como ayudantes, como de una pompa ahí que iban de alguna manera a hacer todo el juicio. Entonces, ellos iban con esa cercanía. Entonces, cualquiera podía ver lo que sucedía afuera, pero eran muy pocos los que llegaban a estar directamente con el juez. Entonces, algunos eran los que apelaban y aprobaban para entrar ahí a resolver sus conflictos. Entonces esto significaba que por lo general se debía sobornar a los ayudantes, a los que acompañaban al juez, para poder tener un juicio y tener un tiempo ahí para resolver su problema. Entonces la viuda tenía que superar, por decirlo así, 3 obstáculos. El primero era que, siendo mujer, tenía una escasa posición social por la ley. Entonces, en esos días las mujeres normalmente, hermanos, ni siquiera acudían a la corte. Era algo muy difícil de ver. Luego usted puede ver que, siendo viuda, ya no tenía ningún marido que acudiese a la corte a poder compartir su causa con el juez. Y finalmente era pobre, de tal manera que si aunque ella quería quizás dar dinero, por decirlo así, dar parte del dinero a un ayudante para que le tomasen en cuenta, no hubiera podido, aunque hubiese querido. Entonces no es sorpresa para nosotros, hermanos, que las viudas pobres no siempre recibieran protección de la ley, como vemos en la Escritura, hermano. En el libro de 1 Timoteo se nos habla de cómo cuidar a las viudas, por ejemplo. Porque en ese entonces usted puede notar el importante cuidado que se hacía de las viudas de la iglesia. Entonces, hermano, ahora pudiendo comprender un poquito el panorama de lo que sucede acá, de lo macro que está pasando, de esta viuda que reclama al juez, era muy difícil para ella poder acercarse y tener o apelar a que el juez tuviera su causa. Era algo muy complicado. Y lo que está haciendo Jesús a través de esta historia es animar a los discípulos a orar y animarnos a nosotros a estar orando. Animarle a usted, mi hermano, a orar. Porque si se pone a pensar regularmente, hermano, es difícil la oración. Y la oración constante, ¿no? Quizá usted diga, pero yo oro. Pero la pregunta es, ¿cuánto está orando? Entonces, siempre hay preguntas, hermano. Ora cada día, son preguntas que debemos hacernos, hermano. Por eso hoy día vemos la necesidad de orar siempre. Y no desmayar, como dice el texto, hermano. Entonces, hermano, de este texto podemos aprender que la oración debe ser persistente, constante y con fe. Vea conmigo el texto ahora sí, Lucas 18, del 1 al 8, vamos a leerlo, hermano. Y dice así la Escritura. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, hermano, usted puede notarlo primero. Si no oramos, vamos a desmayar. Es así de sencillo. Por eso, hermanos, si empezamos a no orar, descuidarnos, hermanos, de lo que debemos hacer como cristianos, estar orando, vamos a ver nuestra vida desvanecida. Entonces, hermano, nuestra vida espiritual va a estar decayendo, hermano, cada vez y cada vez más si no estamos orando, hermano.
Aquí sabemos que la palabra desmayar habla de un desaliento, de un desánimo del cristiano. Si usted no quiere desmayar, hermano, en su vida, mantenerse firme ante los obstáculos que se encuentre, mantenerse constante, hermano, en su vida espiritual, en su caminar en la fe, glorificando al Señor, debe estar, hermano, orando. Eso es muy importante, mi hermano. Aquí usted puede ver que el versículo 1 que leímos, que Jesús le refiere a la parábola, ahí está la palabra también que le mencionaba, puede ir muy conectado al último versículo del capítulo 17. Recuerda que Jesús dice, hermano, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas, hablando de que las personas en el mundo que no han creído en Él, o sea, la gran mayoría, hermano, están, por decirlo así, hermano, muertos espiritualmente como cadáveres. Entonces, hermano, aquí hay que ir con esto. Si la sociedad está como un cadáver putrefacto, entonces la atmósfera en la que vive el cristiano está contaminada y se está contaminando cada vez más. Y por lo tanto, hermano, eso va a afectar su vida espiritual, hermano. Por eso debe cuidarse, hermano, de esta manera. Por eso, hermano, cuando oramos, por decirlo así, estamos en un mundo putrefacto, caído, hermano, lleno de pecado, hermano, diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo, estamos en ese mundo. Orar, hermano, es como respirar, por decirlo así, tomar aire puro del cielo, impedir que usted desmaye. Entonces aquí dice que habla de orar siempre, hermano, y no desmayar. Eso, por ejemplo, también podemos compararlo con lo que dice, hermano, la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, donde dice, orad sin cesar. Entonces usted se da cuenta, hermano, 3 palabras. Orad sin cesar es lo que define, hermano, la vida de oración del creyente, constante. Vean Lucas 18, que el versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? O sea, hermano, como si el creyente estuviera constantemente en oración, hermano. Esto no está hablando, hermano, de que orar siempre y orar y sin cesar, hermano, que orar de esa manera no quiere decir, hermano, que estemos repitiendo siempre las mismas palabras, las mismas frases, la misma oración. No es eso, hermano. Como dice Mateo 6, Dios aborrece ese tipo de repetición. Entonces, hermano, lo que quiere decir esta frase es que nosotros, hermano, debemos hacer de la oración en nuestra vida algo tan normal, hermano, que para nosotros sea tan normal como la respiración. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? A menos que estemos con un problema respiratorio o que estemos enfermos o asfixiándonos, estamos pensando en respirar. Y esos son casos apartados en la vida de una persona. Sin embargo, constantemente usted no está pensando en respirar. Simplemente usted lo hace, hermano. Está como es su vida, es así. Así debe ser la oración, hermano. Constante, persistente, tan natural, hermano, como el día a día. La atmósfera que vivimos constantemente, hermano, como cristianos, debe ser la oración. Respirarse la oración en nuestra vida, hermano. Por eso, hermano, el pueblo de Dios debe ser un pueblo de oración. Y aquí se enseña, hermano, la oración ferviente, constante del Señor, pidiendo por sus misericordias. Aquí usted ve el fervor de la viuda. Ella se acercaba, como decía la historia, iba ante el juez. Quizás le gritaba de fuera para que él le tomara su causa, para que él le hiciese justicia, para que él se volviese a su favor. Pero nuestra oración ferviente, hermano, al Señor agrada a Dios y Él nos escucha. Quizás, hermano, hasta para esta viuda el juez hubiese reaccionado de una forma negativa, quizás rechazándola o haciendo contra su causa. Y quizás pueda haber sido una posibilidad. Pero hermano, eso es algo que el creyente nunca va a vivir. Porque si usted como creyente se acerca a Dios, Dios, hermano, se acerca a nosotros. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermano, Él escucha, presta atención y responde a nuestras peticiones y a nuestra oración. Por eso, hermano, usted puede ver que Jesús aquí no está diciendo que el creyente es como la viuda en sí. Lo contrasta porque piense en lo siguiente, hermano. Habla de que somos lo opuesto a la viuda. La viuda, hermano, está desamparada. El cristiano no. Debido, hermano, debe animar la oración, hermano. Debido a que somos diferentes a la viuda en esta parábola. Jesús argumentó lo siguiente, hermano. Si una pobre viuda recibió lo que merecía de parte de un juez egoísta que no quería escucharla,
¿cuánto más recibirían los hijos de Dios lo que es justo de parte de un Padre celestial que les ama? Entonces, hermano, considera algunos contrastes. Primero, la mujer era desconocida para el juez. Sin embargo, usted es conocido por Dios. Hermano, usted es hijo de Dios y Dios cuida de sus hijos. Dios tiene cuidado de nosotros. Eso dice, hermano, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7 dice, y hermano, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces usted puede darse cuenta, hermano, Dios tiene cuidado de usted. La viuda no tenía acceso al juez, no tenía ese acceso para entrar y que Él juzgara su causa. Pero sabe que, hermano, los hijos de Dios tienen la oportunidad y el privilegio de acercarse a Dios, hermano, en oración. Cuando usted se enfrenta a situaciones difíciles, complicadas, a enfermedades, hermano, a dificultades, a tribulaciones, a problemas financieros, a críticas, hermano, debe estar ahí en oración. Vea lo que dice, hermano, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 ahí en su Biblia, hermano. Si pueden encontrarlo, Hebreos 10, versículo 19 al 22, mi hermano. Dice Hebreos capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces usted puede darse cuenta, el cristiano puede acercarse a Dios. El cristiano puede, hermano, tiene la puerta de acceso abierta para acercarse a Dios, a diferencia de esta viuda, hermano. Dios no está ahí como, no quiero escuchar a los cristianos, de nuevo me está llamando este hermano, de nuevo está ahí orando a mí. No, hermano, Dios está cuidando, está velando por nosotros, hermano. La mujer no tenía algún amigo en el tribunal. Ninguno de los ayudantes que tenía el juez era un amigo de esta viuda. Estaba totalmente desamparada. Entonces, hermano, ella quizás se convirtió en un fastidio para el juez que estaba ahí, por decirlo así, escuchando y todo, pero al final, hermano, ella respondió. Pero el contraste que hay con el creyente es que, a pesar, hermano, de que ella no tenía ningún cercano que intercediera ante el juez por ella, el cristiano tiene a Jesucristo, que intercede ante Dios por nosotros. Vea Primera de Juan, hermano, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces usted puede ver aquí, hermano, que el Señor está siendo el abogado del cristiano ante el Padre y también el sumo sacerdote. Como ya vimos, hermano, otro texto que podríamos leer así rápidamente, Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, hermano, Dios está ahí respondiendo, es el sumo sacerdote, es el abogado, quien constantemente está representándonos ante Dios Padre, Jesucristo. Él es nuestro amigo. A diferencia de la viuda, el creyente tiene, hermano, esa cercanía. Entonces, hermanos, cuando usted abre la palabra de Dios, la lee, hermano, puede apropiarse de las promesas que Dios ha hecho a sus hijos. Puede apropiarse de las promesas que Dios está abriendo hoy día, hermano, para nosotros como sus hijos. La viuda no tenía ninguna promesa. No había por qué ayudarla. ¿Cómo ella podía ser atendida por el juez? Ella reclamaba para convencer al juez de que viera a su casa, pero usted, hermano, tiene las promesas de Dios. La mujer ahí estaba, hermano, gritando, pidiendo ayuda al juez, pero usted, hermano, tiene esa confianza de que el Señor le escucha. Y no solo eso, de que usted tiene promesa tan infalible en la palabra de Dios como que el Espíritu Santo está ayudándola a usted en sus oraciones. A veces cuando quizás ni sabe qué decir, hermano, el Señor está el Espíritu Santo está intercediendo ante Dios Padre por usted. Vea conmigo un texto, hermano, Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, hermano, versículos 26 y 27. Y aquí la Escritura dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, hermano, a menos que usted comprenda que Jesús está dando contrastes aquí, puede también entender, por decirlo así, los contrastes con la viuda, como esto del Espíritu que intercede por nosotros. La viuda no tenía a nadie. También hay un contraste entre el juez y Dios Padre. El juez era egoísta, era hasta injusto, no quería escuchar a todos, tenía ahí como cosas de dinero y todo eso. Pero Dios el Padre es justo y quiere escuchar las peticiones de sus hijos. Entonces, hermano, a menos que no entendamos esto, vamos a ver como a Dios Padre como que hay que persuadirlo, hay que persistirle, o sobornarlo incluso para que conteste la oración. Dios, te doy esto y tú me das esto, ¿no? Pero sin embargo, hermano, Dios no es como el juez, hermano, es un Padre amoroso, celestial, y atiende hasta el más mínimo clamor de sus hijos. Es generoso en lo que Él da, se preocupa por su necesidad y está listo para responder cuando llamamos. La Escritura dice, hermano, que el Señor sabe las peticiones que vamos a pedir, incluso antes de que las pidamos, hermano. La única razón por la que este juez ayudó a esa dama, a esa viuda, fue porque dijo: me es molesta. Ella ya está como abrumando, me va a agotar la paciencia. Pero Dios no está así, hermano. Dios no está diciendo: ora tanto que ora este cristiano, la verdad me está agotando la paciencia. No es eso, hermano. Dios está ahí como un padre amante que ama y cuida a sus hijos. Por eso Dios responde las oraciones de sus hijos para su gloria, debido a su plan, en su voluntad y según nuestra necesidad. Y no se molesta, hermano, cuando nosotros acudimos a Él, como quizás este juez se molestó muchas veces por esta viuda que iba ante Él. Por eso usted puede darse cuenta, hermano, que la oración es vital para el cristiano. Porque cuánto necesitaba esta viuda que se le atendiese su causa. No sabemos cuánto, pero ella estaba constantemente con el juez. ¿Cuánto, hermano, necesita usted buscar al Señor para tener, hermano, un corazón como Él? Un corazón humilde, un corazón sencillo ante Dios y poder hacer su obra verdaderamente, hermano. ¿Cuánto necesita de Dios para hacerlo, hermano? Por eso es tan importante, mi hermano, que usted vaya en oración. Y no solo cuando tiene necesidades o enfrenta grandes problemas, sino a diario, teniendo comunión en oración con el Señor, hermano. Por eso no es menor señalar, como le decía al principio, que este texto también nos habla un poquito acerca del reino. Porque fíjese, el versículo 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, hablando de que Dios es bueno con sus hijos, no como este juez que por razones egoístas simplemente atendió a la viuda. Dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y hablando directamente con la oración. Hermano, si usted tiene una oración de fe, Dios se agrada en esa oración. La oración siempre es hecha con fe, mi hermano. Porque si pedimos sin fe, hermano, ¿cómo vamos a recibir del Señor? Porque dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. Por eso, hermano, usted debe persistir en la oración, porque los días son malos, porque Cristo viene pronto. Y si viniere, ¿le hallaría usted orando y velando con una vida de oración, hermano? ¿Con fe hacia Él? ¿O le hallaría dudando y quejándose de Dios, hermano? Por eso es tan importante, hermano, ver que la oración es vital, hermano. Porque cuando estemos en la presencia del Señor ya no vamos a orar, hermano. Vamos a tenerle ahí al Señor cara a cara, hermano. Vamos a tener la comunión directa con Él, hermano. Vamos a estar ahí con Él. Ahora no, hermano. Ahora necesitamos orar. Porque hay gente que necesitamos ganar con nuestro testimonio. Cuando no oramos al Señor, necesitamos estar predicando el Evangelio. Hay muchas cosas, hermano, que no haremos hasta la venida del reino, pero en específico, esta es una, la oración, hermano. Cristo viene pronto. ¿Hallará fe en usted, hermano, de que oró con fe pidiendo al Señor y que su oración fue algo espiritual, hermano? Por eso es importante ver, hermano, la necesidad de orar siempre y no desmayar. O está orando siempre, o está dejando la oración y cayendo de tal manera que está desmayando. Por eso, hermano, confíe en el Señor. Él le responderá, mi hermano. Y por supuesto, confíe, hermano, en que Él responderá y contestará y escuchará sus oraciones. Así que, hermano, es un llamado a orar siempre, constante, persistente, porque tenemos un Dios Padre que nos ama, nos cuida,
a Jesucristo, el que intercede, que es nuestro abogado ante el Padre, y también al Espíritu, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que damos gracias al Señor por esta palabra, hermano. Oremos, seamos diligentes en la oración, y como terminando este mensaje, vamos a orar, hermanos, juntos unos por otros. Así que, hermano, oremos. Padre amado, quiero darte las gracias en esta hora por este mensaje, porque juntos como iglesia podemos orar, podemos ir ante ti, mi Dios, y gracias te damos por el tiempo de mañana, porque vamos a poder estar orando juntos. Te pido, mi Señor, que tú seas obrando en nuestros corazones, Señor, desafiando nuestras vidas, Señor, que podamos, Señor, estar constantemente orando a ti y no descuidando la oración, Señor. Confronta nuestros corazones, Señor, si hemos descuidado la oración, y usa nuestra vida, Señor, como creyentes fieles, como hombres y mujeres fieles, Señor, que oran, Señor, y te buscan. Gracias te damos por esto, Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que podamos ponerla por obra, orando y teniendo una vida constante de oración. Así que gracias te damos, Señor, en tu santo nombre. Amén. Amén, hermanos. Así que fue un gusto poder estar de nuevo con ustedes en este tiempo de oración. Ya nos estaremos viendo mañana a las 20 horas, hermano, por el grupo de la iglesia. Mañana con un nuevo devocional. Por esta vez, hermano, nos está acompañando también nuestro hermano John Moncada mañana con un devocional. Así que va a ser de mucha bendición para estarlo escuchando, hermano, en la mañana. Y también a nuestros hermanos que semana a semana, hermano, preparan un devocional y lo hacen para que usted lo esté escuchando. Así que va a ser de mucha bendición, hermano. Nos estamos viendo mañana, 20 horas, y espero que tenga una bonita semana, hermano, una bonita noche, un bonito descanso. Les amamos y estamos orando por cada uno de ustedes, hermano. Bendiciones.